Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la cápsula de Historias de Poder, pues inaugurando esta cápsula con un gran líder del sector legal. Déjenme antes de empezar les platico pues cuál es el objetivo de estas cápsulas. Es contar historias. Son historias que han cambiado ese enfoque del poder. El poder, mucha gente lo puede ejercer hacia afuera, queriendo siempre tener la razón, queriendo imponer su visión ante otros, y sin embargo hay gente que ha logrado transformar y resignificar el poder, encontrando el poder interno, encontrando sus talentos, encontrando su luz y pudiendo entonces ejercer el poder y la influencia a través de iluminar, como un faro ilumina a los barcos en alta mar. Entonces, bueno, pues contaremos estas historias de poder, y para eso déjenme presentarles. Tenemos aquí a Daniel Medina, director ejecutivo de Fincom, quien se dedica pues a hacer comunidad con oficiales de cumplimiento y con los abogados que están, bueno, abogados y no abogados que están en el tema de compliance. Bienvenido. Gracias, Janet, gracias por la invitación, gracias por este espacio y este foro, y principalmente permitir contar estas historias de poder desde otro ángulo. Pues vamos a empezar ayudándole a Daniel a contarnos su historia con estas cartas. Fíjense que estas cartas son las cartas de los animales de poder. Precisamente nuestras culturas ancestrales creían mucho en los animales y se vinculaban mucho con cuáles eran las características de cada animal que nos ayudaban a encontrar características de nosotros que nos ayudaban a ejercer ese poder. Entonces, vamos a pedirle a Daniel que escoja a su animal de poder y que nos platique un poco de su historia de transformación a través de las características de este animal. Les voy a platicar que cada animal tiene 3 características en la carta, y a través de esas características es que Daniel nos va a empezar a contar su historia. Qué nervio. Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Muy bien, pues mi animal de poder, sin mentir, es la oveja. Y las 3 características que tiene la oveja, la primera de ellas es mansedumbre, la segunda es confianza y la tercera es apacibilidad. Bastante interesante que me haya salido esta carta, porque durante muchos años de mi vida fui educado a la forma de pensar como si yo fuera el lobo. Siempre hablamos del lobo de Wall Street, de esas figuras, de cómo es el éxito, cómo se alcanza esa figura cuando ya tienes la cúspide en lo material, la cúspide en todo lo que podrías haber deseado. Y pues precisamente hablando de mi animal de poder, creo que hoy me toca estar en ese opuesto. Pero Dani, platícanos, antes de entrar entonces, hablas del lobo. Me gustaría remontarme a tu historia. Cuéntanos qué sucedía, ¿por qué dices que tú eras el lobo? Esa es una muy buena pregunta, Janet. Cuando yo inicié en el mundo del cumplimiento legal a los 21 años, mi primer trabajo fue en Western Union. Yo era un operador telefónico. Mi labor era liberar transacciones a través del teléfono que podían potencialmente estar relacionadas con una lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. Y desde ese momento yo veía a todas las personas en esta empresa que tenían otros cargos más importantes que ser una persona temida, ser una persona cuya presencia solamente generara el temor en las demás personas, alguien que con su tono de voz, con su lenguaje corporal, infundiera este miedo-respeto, y a través de las certificaciones, a través de dónde habías estudiado, dónde habías estado, cuántos idiomas hablabas, todo eso representaba quién eras y todo eso representaba el poder. Yo a mis 21 años empecé en el camino del cumplimiento, me enamoré de lo que empecé a aprender, devoré todas las políticas y los procedimientos, pero siempre con la mentalidad, siempre con el objetivo de llegar a ser esa figura de poder y autoridad dentro de una organización. El liderazgo a través de, digamos, el miedo y de ejercer el poder sometiendo a otros de alguna forma. Es que al final, completamente de acuerdo, no nos damos cuenta de que a veces muchas cosas que nos enseñan a nosotros son una forma de mostrar la superioridad. Desde cuál fue la escuela en donde tú estudiaste, cuánto es lo que ganas, dónde vives,
cuál es la ropa que traes puesta. Eso siempre al final es una forma de, tal vez no directa, pero sí subconsciente, de infundir o hacer que tu poder se refleje sobre otras personas. Entonces, durante muchos años de mi vida, puedo decir que hasta los 26 años, de los 21 a los 26, yo dejé de comer, dejé de alimentar mi cuerpo, alimentar mi espíritu de la forma en la que yo debía de hacerlo, porque mi único objetivo era alcanzar ese grado, ser un oficial de cumplimiento. El sueño más grande para mí era cómo paso de ser un asesor telefónico, tomando llamadas, sí en el área de cumplimiento, pero cómo llego a esta posición de poder, cómo llego a esta cúspide. Y por todas las redes sociales, por todo lo que tú llegas a escuchar sobre qué es el éxito, sacrificas mucho quién eres, a tus familiares, a tus seres queridos, a tu pareja, todo con el objetivo de solamente enfocarte hacia llegar a ese propósito. Y fue precisamente lo que me pasó. Me acuerdo que uno de mis libros favoritos en aquel entonces era ¿Qué haría Maquiavelo? ¿Qué haría Maquiavelo? Es un libro que es muy... Toma todo toda la filosofía del príncipe de Nicolás Maquiavelo y la empieza a implementar en actividades y hechos cotidianos. Y dice, Nicolás Maquiavelo, si fuera necesario, despediría a su propia madre. No tengas sentimientos, no tengas empatía por nadie. Si alguien no te da los resultados esperados, tienes que despedir a esa persona. Y te hablaba cambios organizacionales, así como Nicolás Maquiavelo acabaría con toda una corte, toda una familia real para que no hubiera una sublevación y después pudieran atentar contra el poder existente. Te decía, en las organizaciones también depura, limpia. Y ese era mi mantra. O sea, yo vivía y cenaba y me despertaba todos los días siempre pensando en cómo ser ese Nicolás Maquiavelo de los negocios, cómo analizar a la gente, leer su lenguaje corporal, cómo identificarlos, cómo manipular a la gente a mi antojo, cómo hablar, cómo vestirme, cómo todo lo que podía representar visualmente podría ser un arma para manipular y lograr alcanzar mis objetivos. ¿Cuál fue este punto de inflexión? Le llaman en el camino del héroe de Stan Grof, cuando uno está en su momento ideal, ¿no? En el vientre, sin problema, en tu zona de confort, y de pronto tienes un llamado a la aventura. Algún tipo de llamado que te dice, oye, cambia de camino, ¿no? Y de pronto se vuelven esas experiencias, puntos de inflexión en la vida que te hizo pasar del lobo a la oveja. Entonces, platícanos cuál fue ese trayecto para ti. Sí, después de haber sacrificado tanto, desde los 21 años hasta a los 24 tuve mi primer proyecto internacional con uno de los bancos globales más importantes en el mundo. Y de los 24 a los 25, 26, 27 años empecé a tener todo el crecimiento profesional, económico, de una forma que nunca lo había imaginado en la vida, que pudiera llegar a tener ese cambio tan drástico, ¿no? Yo pasé de vivir en un techo de lámina a precisamente mi punto de inflexión. Y digo, ¿cuándo vivía en el techo de lámina? Cuando me salí de casa de mis padres y dije, voy a buscar suerte en la Ciudad de México, porque sé que no hay muchas oportunidades en el Estado de México, en la zona donde viven mis padres. Entonces me fui a la casa de una de mis tías, donde me acogió en su cocina, me acogió con un techo que cuando llovía goteaba literalmente, me entraba todo el frío, pero me aferraba todos los días a ese lobo que yo quería ser y que algún día lo iba a lograr. Y yo soñaba con que tener casa, tener dinero, tener el reconocimiento profesional, esa era la meta que buscar, y eso era lo que tenía que conseguir a toda costa. Y precisamente a finales de 2017 fue cuando alcancé la cúspide en mi carrera profesional, porque logré obtener un grado educativo que yo necesitaba, que era un posgrado. Recibí una distinción por una asociación internacional, tuve la estabilidad económica que yo buscaba, tenía casa, tenía carro, había viajado en helicóptero, había viajado por todo el mundo, siempre satisfacía el ego. Eso que me decían que es lo que yo tenía que hacer para demostrar que yo era exitoso. Y justamente un día, estando hospedado en el Hotel Pullman frente a la Torre Eiffel, en una suite, me quedé pensando en por qué sí había logrado eso, por qué seguía siendo infeliz, por qué no me sentía satisfecho. Y al final
ese momento de estar en la cúspide de mi cima profesional, de estar en uno de los lugares más envidiables del mundo, en uno de los mejores hoteles y más caros del mundo, sentirme vacío, sentir que no tenía nadie con quien compartir lo que había logrado, que ya no tenía amigos, que mi familia se había alejado de mí por haberme convertido en esta persona materialista, fue cuando dije, valió la pena haber sacrificado todo por haber tenido este estatus, por haber tenido este beneficio económico, y a partir de ese momento empecé a hacerme preguntas sobre qué era la verdadera felicidad y empecé una travesía por Israel, me fui a Jerusalén, estuve en Nazaret haciendo un ayuno de 2 semanas, donde... O sea, ¿renunciaste o...? Renuncié a mi proyecto, me tomé un año sabatino, donde decidí empezar a buscar estos puntos energéticos en la tierra, empecé a leer libros, empecé a estudiar y me di cuenta de que tenía que encontrar sí o sí respuestas, ¿no? Siempre fui un perfil no aceptado por muchos ámbitos en mi vida social y me tocó estudiar el hebreo en su lenguaje antiguo para saber qué es lo que realmente decía la Biblia, si realmente esos mensajes de castigo y tortura eterna era lo que Dios quería empezar a platicar. O sea, me empecé a hacer como muchas preguntas filosóficas. Empecé a preguntarme sobre la religión, sobre nuestra existencia, y en ese momento es cuando decido empezar en esta búsqueda espiritual y terminé en Nepal, en Katmandú, en un monasterio. Y fue cuando en el monasterio hice una introspección, estuve recluido aproximadamente 30 días con ellos y empecé a hacerme preguntas sobre mí mismo, mis emociones, aprender, y fue uno de los viajes que transformaron mi vida, y desde ahí empieza este nuevo Daniel, día con día, a luchar y trabajar para seguir siendo un profesional en toda la extensión de la palabra, pero bien aterrizando cuáles son esos elementos particulares de la personalidad, del ego, de la definición de éxito que tenía que romper. Y regresa Daniel entonces, después de la transformación personal, con una nueva historia, con un nuevo poder personal, y regresas a emprender a México. Es correcto. Uno de mis miedos más grandes siempre le he tenido miedo al emprendimiento, porque sé que es difícil, porque sé que tomar un proyecto en tus manos es algo que puede funcionar o incluso puede fracasar. Y decidí crear Fincom. Ahí es donde uní las palabras de lo que más me gusta hacer en la vida, que es Financial Crimes, delitos financieros, y Compliance. Esas 2 áreas son las que, cuando dije, tenía 2 opciones. Podía seguir viajando por el mundo y nunca regresar a México, porque eso era lo que yo quería hacer, quedarme allá en Nepal, ayudar a las comunidades, enseñar idiomas, quería enseñar inglés y quedarme en una vida tranquila y renunciar a todo y estar con ellos trabajando. Pero dije, tengo 2 formas de hacer el bien mayor. O me quedo en una comunidad pequeña, pero sé que si mi potencial puede dar más y sé que tengo conocimiento, ¿por qué conformarme con una comunidad pequeña si puedo transformar no solo una comunidad, sino puedo transformar una ciudad, puedo transformar un país, una profesión, y hacer que mi voz se escuche con humildad en muchos lugares? Ahí es cuando decidí establecer la firma de Fincom y tener esta motivación del bien mayor, proteger a las organizaciones, saber qué es lo que dice la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de cumplir como organizaciones en tema de privacidad de datos, en tema de prevención de lavado de dinero, en tema de antisoborno y corrupción, prevención de fraude, protección del consumidor, pero integrar todos estos principios de la ética, estos principios de conocimiento personal, inteligencia emocional, liderazgo, de una forma humana para poder conectar con todas las personas y poder, desde los cimientos de cada ser humano, sanar esas falsas creencias que tienen sobre las personas, sobre cómo se construye un programa, que el cambio no es posible, que no podemos mejorar, y empezar a cambiar ese chip y poco a poco irlos aterrizando a un nivel donde, una vez transformas tu interior y tu mente, logras transformar tu realidad. Entonces, bueno, si quieres ahora sí, usando la oveja como tu animal de la transformación, pues me gustaría que nos siguieras contando tu historia a través de estos valores de la oveja. Precisamente la primera característica, que es mansedumbre. Yo interpreto la mansedumbre como
No dejar que te controlen las emociones. Normalmente siempre en el mundo de negocios solemos ser impulsivos, solemos tomar decisiones, actuar irracionalmente, pero el hecho de hablar de la mansedumbre es: tómate un momento, respira, analiza la situación. No hay nada que pueda afectar quién eres, quién pueda afectar tu persona. Lo que tú eres es algo intocable, y esa paz, esa tranquilidad interior solamente te la puede dar el conocimiento íntegro sobre ti mismo, sobre tu persona. Me voy a enfocar, ya dije mansedumbre. La siguiente es la apacibilidad, que creo que van muy de la mano, ser pacífico, pero la apacibilidad es una de las habilidades más grandes que he aprendido en mi vida. Es que a veces, como jóvenes, queremos llevar la contraria o queremos demostrar que somos esta nueva generación repleta de conocimiento y que lo sabe todo, y a veces no estamos abiertos a aprender y a escuchar. Yo, como perfil joven, mi clave para lo que ahora defino éxito, mi clave ha sido rodearme de personas sabias, rodearme de personas con mucha experiencia, con mucho control de sus emociones, personas sabias, para siempre reconocer que, sin importar ya sea mi edad, mi carrera, lo que yo haya estudiado en la vida, siempre puedo escuchar otros puntos de vista. Siempre algo bueno, algo positivo puede salir de todo lo que yo escuche o de todo lo que me rodee. Entonces, la pasibilidad es: va a haber opiniones contrarias, va a haber personas que seguirán siendo lobos, y ahí es donde entra la tercera característica, la confianza. Llega un punto donde, cuando sabes internamente quién eres, pero no desde un punto de vista material, no desde un punto de certificaciones o estudios en el extranjero, o cuántos idiomas hables, o cuánta gente tengas a tu cargo, cuánto hayas viajado por el mundo. La confianza es: ya no es necesario demostrar por ningún medio, ni en la voz, ni en la apariencia física, ni en la vestimenta, quién eres, porque ese cimiento sobre tu personalidad, cuando lo tienes tan arraigado dentro de ti, llega el momento en el que dices: no tengo que ir por la vida pavoneándome, diciendo quién soy, que soy los mejores, o que soy el mejor, o que mi firma es la más importante, sino, como bien lo dicen muchos filósofos, a veces solamente cuando conoces la calidad de tu compromiso con la sociedad, el amor que pones en cada acción que haces, la confianza es algo natural en ti. Sabes lo que haces, con qué calidad, con el corazón, y precisamente hoy soy esta oveja en la vida, ¿no? Ya no busco atacar, ya no busco imponer mi punto de vista, ahora escucho, soy tranquilo, soy apacible, humilde principalmente, para siempre saber que puede haber otros puntos de vista. Entonces, bueno, pues me gustaría un poco resumir. Me queda claro que hubo un cambio por ahí de filosofía en tu vida para este cambio personal. Y pues Vishen Lakhiani, que es el fundador de Mindvalley, que pues es una escuela de la nueva era que tiene más de 1 millón de seguidores, pero en su libro de El Código para una Mente Extraordinaria, él habla de cómo nosotros nos movemos pues en la vida con un hardware y un software, ¿no? Nuestras creencias, que es nuestro hardware, y todos nuestros hábitos y sistemas de vida, que son el software, ¿no? Entonces, este hardware, estas creencias, también le llama a veces esas reglas que nos dijeron que así tenía que ser el mundo. Los bullshit rules, ¿no? Que en un momento nos damos cuenta que son bullshit, que ya no nos funcionan. Entonces, hablando de tus modelos de la realidad, tus creencias, ¿cuáles serían 2 de esos bullshit rules, de esas reglas que cuestionaste? La creencia, la primera era: ¿qué es el éxito? El éxito, ¿qué era el éxito? Para mí me lo inculcaron como una persona, y lo sigo viendo en redes sociales, y cada que lo veo no trato de replicar ese modelo de pensamiento, pero te vas a encontrar las anécdotas de personas como Steve Jobs, como Bill Gates, donde te dicen: Elon Musk se levanta a las 4 de la mañana, empieza a verificar todos sus correos electrónicos, desayuna esto, come esto, estas son sus sesiones. Y la principal creencia es: el éxito es replicar estas acciones de estas personas, porque al final lo que ellos tienen es mucho nivel o mucho poder adquisitivo. Porque siempre lo que se nos ha inculcado es que
el éxito es material. En ese momento, cuando alcanzas ese éxito material, te das cuenta que ese es un bullshit point. Dices, no puedo llegar a tener este estatus y seguir sintiéndome vacío sin lo que yo esperaba sentir después de alcanzar esto. Entonces, realmente el éxito depende del interior de cada ser humano y es una labor impresionante la que tenemos que hacer de autoconocimiento para conocer qué es lo que realmente nos hace felices. El dinero no es que no nos vaya a hacer felices, pero es solamente una de las muchas herramientas que podemos utilizar para poder alcanzar esa felicidad. Yo he conocido personas que me han dicho, para mí la felicidad es casarme, tener un hijo, dedicarme a mi familia, tener a mi esposo, y eso de verdad no tiene nada de malo. Eso es la felicidad. Pero hoy todo el mundo nos bombardea, las películas, los periódicos, los perfiles exitosos y nos dicen, no, es que tu éxito debe de ser este. Hoy es aceptable realizar una introspección y decir, ¿cuál es mi definición de éxito? ¿Y cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito es dar mi vida por un bien mayor. Siempre he sido una persona que durante muchos años buscó la aceptación y buscó el cariño de otras personas y hoy precisamente analicé después que eso radicaba de una autoestima muy baja que yo desarrollé a lo largo de los años y que después traté de tapar con el éxito profesional y descubrí que esa autoestima que a veces nos es apagada o esa luz que a veces nos es extinguida por otras personas, por eventos en la vida, es una luz que se puede recobrar en todos los seres humanos. Y mi misión, mi propósito es ayudar a que esa luz de todas las personas se vaya encendiendo. Ir cada día con cada una de las personas que me rodean, conocerlas a nivel emocional, conocerlas a un nivel profundo y saber y entender qué es lo que les sucede, e ir prendiendo esa chispita, recordarles que vale la pena vivir, que están llenos de potencial y que podemos transformar en colectividad este mundo y podemos hacer cosas maravillosas de él. Perfecto. Y ahora vámonos al tema de hábitos, sistemas de vida. Platícanos rápidamente 2 hábitos que practicas diario que te han ayudado a tener ese éxito que anhelas. Okay. Creo que el primero de ellos es la meditación. Muchas veces las concepciones que tenemos sobre qué es la meditación pueden vagar en diferentes, y fue algo que me sucedió. Si tú googleas o investigas meditación en la Ciudad de México, te van a salir muchos centros de meditación y muchas variantes y muchas vertientes. Me enfrasqué en tratar de entender qué era la meditación y cómo nos podía ayudar a la transformación personal, cómo me podía ayudar a mí. Y descubrí que muchas vertientes, muchas filosofías se han alejado de lo que fue un camino muy simple, un camino muy básico, que fue el que yo descubrí en este monasterio budista, donde la meditación no necesita de posturas súper exóticas, donde tienes o cuarzos. Eso no es la meditación. La meditación es simplemente una conexión con la interrupción del pensamiento cerebral, que es, tu mente siempre está ideando, tu mente siempre está pensando y vagando entre el pasado, el futuro, pero nunca aterriza en el momento que tienes. Siempre piensas en qué va a pasar, cuál es tu siguiente reunión, cuál es el plan de trabajo que harás al llegar a la oficina y te pierdes de estar aquí, presente, en este momento, sentir tu respiración, sentir tu cuerpo. Y la meditación es un momento para callar la mente, para decir, reconoce tu cuerpo, el aquí y el ahora, reconoce este momento porque es la clave para tu bienestar y tu felicidad. Entonces la meditación para mí es algo que se ha vuelto imprescindible, me ayuda mucho el conocimiento personal y la lectura. La lectura siempre me permite aprender más, siempre busco estudiar nuevos idiomas, nuevas filosofías, nuevas ciencias para mantenerme siempre en aprendizaje y salir de mi estatus de confort. Ahora, dinos 2 libros o un par de libros que te hayan cambiado la vida que quisieras compartir. Ok, muy bien. Cuando inicié esta travesía espiritual, me acuerdo que en el aeropuerto de la Ciudad de México estaba en el anaquel un libro que se llamaba El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Es un libro donde con cosas muy simples, cosas muy sencillas, te ayuda a recobrar ese momento, ese núcleo que tú eres en tu persona. Que no eres ni lo que te sucede, ni los problemas, ni el pasado, ni el futuro, simplemente eres
es uno de los libros que considero que todas las personas deberíamos de leer, por lo menos por tarea, con el afán de saber cómo estamos en materia de conexión interior y empezar a cuestionarnos muchas cosas de nuestros modelos de pensamiento, de la forma en la que pensamos, interpretamos el mundo y la realidad y cómo reaccionamos ante él. Porque todo es una cuestión de reacción. Ese es el primero, que es como muy interior. Y otro de los libros que también han transformado muchísimo mi vida es A hombros de gigantes. Es un libro que no tiene mucho que salió. Lo escribió Stephen Hawking antes de morir. Y lo que dice es: normalmente tratamos de interpretar el mundo y nuestra existencia y todo lo que nos rodea buscando información, sí, en Google, buscando en libros, pero mucho de lo que hoy conocemos de nuestra realidad y de nuestros planetas y lo que interpretamos como la realidad no es algo con lo que hayamos nacido. Todo lo que conocemos hasta este momento, todo lo que sabemos de la ciencia, las matemáticas, el movimiento de los astros, la física, la gravedad, es la colectividad, la conjunción de todo el conocimiento de nuestros antepasados, de cómo ellos se cuestionaron el mundo y el universo. Y lo que dice este libro es: no trates de entender todo tú solo, móntate a hombros de gigantes. Ve lo que dijo Nicolás Copérnico, ve sus tratados, ve lo que dijo Johannes Kepler, ve lo que dijo Albert Einstein, Isaac Newton, y ve tomando ese conocimiento. Y creo que eso es muy importante como humanidad, porque no estamos solos para salvar nuestro planeta. Tenemos que tomar todas las vidas que nos precedieron, honrar a nuestros ancestros y agradecer que gracias a esas personas que dieron su vida, algunos fueron quemados en la Santa Inquisición, en la hoguera por la Santa Inquisición. Estas personas que se atrevieron a cuestionar y a decir: no, yo creo que esto es lo que es en la Tierra, yo creo que este es el movimiento de los astros, yo creo, y se atrevieron a cuestionar lo que en aquel entonces sucedía, y no solo cuestionaron, perdieron la vida por haberlo hecho. Es cuando dices: tengo que ser valiente y demostrar que hoy existe una nueva forma de pensamiento. Hoy podemos ser profesionales en nuestra área, conectados con la naturaleza, conectados con un poder de desarrollo personal que transforme la vida de las demás personas, y poco a poco vayamos haciendo una mejor sociedad, ¿no? Porque al final eso para mí es el cumplimiento, el compliance, transformar organizaciones, personas para una mejor sociedad, un mejor país, un mejor continente y, ¿por qué no?, una mejor raza humana. Muy bien. Y para finalizar, esos gigantes, ¿quiénes son dos de tus líderes que estén actualmente modernos, vivos? Dos personas que sean esos gigantes para ti y que sigues. Ok. También precisamente le compré recientemente el libro de la biografía de Elon Musk, porque aunque no haya identificado como un patrón de conocimiento interno, me encanta y me asombra todos los días la curiosidad y la forma de desafiar todo lo que está sucediendo. La forma de decir: vamos a construir nuestros propios cohetes a través de SpaceX, y vamos a probar con la inteligencia artificial para personas que a lo mejor ya sufrieron un problema cerebral, y le podemos insertar un chip conectado a su cerebro para que le ayude a recuperar estas habilidades motrices. Se me hace uno de los seres humanos que más se cuestionan la forma en la que hacemos las cosas, y empieza a proponer soluciones por el bien de nuestra raza, por el objetivo de conocer más, porque el conocimiento es poder, conocer y explorar qué hay allá afuera de nuestros fines, y sobre todo también buscar el desarrollo óptimo de las personas a través de la integración de la tecnología. Entonces, y bueno, ya para cerrar, Daniel, quisiera que nos dijeras una frase de poder, una frase que tú digas: este es el mensaje central que quiero dejar y con el que he vivido mi historia. Ok, creo que mi frase de poder sería: si me nombras, me niegas, porque al nombrarme niegas todas las otras posibilidades que yo podría ser.